Les saludo con las manos. Que Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes aquí en este canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco, Guerrero, impartiendo las clases de teología que han sido de grande bendición. Y en esta hora les decimos que Dios les bendiga y bienvenidos a esta clase. Vamos a estar iniciando con la ayuda de nuestro Dios nuestra lección de hoy. Y les invitamos a que ustedes, amados hermanos, siervos de Dios que se encuentran aquí, puedan con toda libertad traer su Biblia, su cuaderno, su lapicero para hacer las pertinentes anotaciones de esta clase. También les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco para que usted pueda visualizar todo el contenido de las lecciones de teología desde el capítulo 1 hasta este capítulo número 5, en el cual estamos nosotros trabajando con la ayuda de nuestro Dios. Igualmente puede también suscribirse a la página de el Presbiterio Acapulco Guerrero, en sus siglas ICES, o igual en este canal de Facebook llamado también Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco Zapata. Son las plataformas en las cuales usted puede libremente entrar y también seguir las enseñanzas de teología que están ya contenidas y están grabadas para la gloria y la honra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio en esta hora con una oración de acción de gracias al Señor y para encomendarnos en sus benditas manos, que sea Él usando nuestras vidas y dándonos entendimiento y sabiduría para que podamos, hermanos, tener una buena comprensión y asimismo usted sea edificado con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por permitirnos una vez más, Señor, estar juntamente con tu pueblo, con tus siervos, con tus hijos, Padre, en este lugar, impartiendo, Señor eterno, estas enseñanzas de teología. Gracias, Padre Celestial, por lo que hasta ahora nos has concedido. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, la cual es nueva cada mañana, y en estos momentos muestras tu misericordia para con cada uno de nosotros, que nos concedes estar, Señor, a través de esta plataforma para poder impartir, Señor, estas enseñanzas. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú tengas a bien bendecir, Señor, a tu pueblo que estará, Señor, escuchando, que estará participando, Dios mío, de este alimento espiritual, de esta sabiduría del cielo. Te rogamos también, en tus manos está mi vida, para que tú seas usándome, Señor, como un medio de bendición, como un canal, Padre, como un vaso escogido en tus manos, Señor, para los fines y usos que tú quieres, Padre Celestial, alimentar. Tú quieres perfeccionar al cuerpo de Cristo, quieres, Señor, capacitarnos. Danos sabiduría y entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, Padre eterno, el entendimiento, y esta palabra pueda ser sembrada en nuestra mente y corazón y ser puesta también en la vía, Señor, de la práctica cada día, poderoso Dios. Te ruego, Señor, en tus manos estamos todos y cada uno de nosotros, y que tú seas quitando toda distracción, todo aquello que quiera perturbar, Padre, nuestra mente, para no estar concentrados, Señor, en ti. Te rogamos en esta hora que tú seas presidiendo desde este principio al finalizar la clase. Todo esto, Señor, te lo hemos rogado en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos y a cada uno de nuestros hermanos que están aquí en este momento, y vamos en esta hora, con la ayuda del Señor, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16. Vamos a estar dando lectura para principiar nuestra clase de hoy en el versículo 13 y vamos a leer hasta el 15. San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice la bendita palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén.
Aleluya. Bien, amados hermanos, siervos del Señor, vamos a empezar. Estamos en el capítulo 5 de Teología, doctrina acerca de la Divina Trinidad. Y estamos hoy para considerar el subtema, las relaciones eternas de las tres divinas personas. Este es el subtema de hoy, las relaciones eternas de las tres divinas personas. Hemos dado lectura a San Juan, capítulo 16, del versículo 13 al 15, donde precisamente nuestro bendito Salvador habla de la relación que tiene con el Padre y con el Espíritu de Dios. Ambos, hermanos, pues vemos aquí en la bendita palabra del Señor que tienen que ver, tienen ellos relación, tienen comunión, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de verdad guía a toda la verdad. No habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oye y lo hace saber. ¿A quiénes? A nosotros. Y Él glorifica a Jesucristo, el Espíritu Santo, porque toma de lo suyo y os lo hará, dice, también saber. Todo lo que tiene el Padre, ya habla el Señor Jesús en relación a su Padre, dice, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, es decir, del Padre Celestial, y os lo hará saber. Y es por esto, hermanos, que nosotros tenemos estos conocimientos por la gracia de Dios para poderlos impartir al pueblo, pero es el Espíritu Santo quien también trabaja en cada uno de nosotros para que seamos, amados hermanos, de esta manera, pues grandemente edificados y el Señor nos comparte de su sabiduría, nos da la inteligencia, nos da el entendimiento, abre, ¿verdad? La mente, el corazón, y el Señor, hermanos, quita el velo y nos muestra, gracias a Dios. Y pues ahora sí que recapitulando un poquito de lo que hablábamos en clases anteriores, la comprensión de los conceptos en cuanto a las relaciones divinas nos ayudan a aclarar aún más plenamente que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas diferentes, dado que, como se recordará, el término persona lo usamos en las tres divinas personas, no porque tengan cuerpo material como usted y como yo, que sean de carne y hueso, a excepción del Hijo que vino a encarnarse, se humanizó, Él participó de nuestra naturaleza humana. Pero cuando usamos el término personas para ellos, no solamente implica diferenciación, diferenciar, porque las personas aquí en esta tierra nos diferenciamos por nuestros rasgos físicos, nos diferenciamos de otros por nuestro carácter también, el apellido nos diferencia y son tantas cosas que nos pueden diferenciar, aunque digan por allí, esta persona se parece a aquella o este se parece a aquel hombre, pero no es verdad de esa manera con las tres divinas personas de la bendita Trinidad. Porque también el Señor nos enseña en su palabra que aparte de que tienen su personalidad, que ellos se diferencian unos a otros, también se habla de la relación con otros, en este caso con su creación y sobre todo con sus hijos, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo se relacionan con nosotros. Gracias a Dios tenemos comunión, tenemos relación, como dice ese conocido pasaje, segunda a los Corintios 13:14, que ya lo hemos leído y lo sabemos, la bendición apostólica que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es allí, amados hermanos, donde podemos ver que la Divina Trinidad tiene relación con el hombre, tiene relación con sus hijos. Por esto es una persona, porque aparte de ser diferente, que tiene, ¿verdad?, sus cualidades, que ya sabemos que es inteligencia, sentimientos y voluntad, también tiene que ver con lo creado y con sus criaturas. Pero dicha comprensión de conceptos también nos permitirá entender más fácilmente la unidad substancial de las tres personas divinas, puesto que toda relación implica el nexo constante entre lo relacionado. Esto es lo que implica toda relación, el nexo constante entre lo relacionado. Hay personas que se relacionan con, por poner ejemplos,
personas que se relacionan con los enfermos. ¿Quiénes serán? Los médicos, ¿verdad? Hay personas que se relacionan con niños, con jóvenes o adolescentes en un aula de clases. ¿Quiénes son? Los profesores, los docentes. Y así, ¿verdad? Conforme a lo que ellos pues estudiaron, a lo que conforme ellos pues trabajan y todo ello, pues se van relacionando en lo laboral, en la familia, ¿sí? Y todo esto implica una relación, implica un nexo constante. Entonces es allí donde queremos pues hacer un comparativo que las tres divinas personas de la bendita Trinidad tienen precisamente eso, el relacionarse, como Dios se relaciona con todo lo creado, porque de Él, del Señor, es el cielo, la tierra, su plenitud, hermanos, todo fue creado por Él, para Él, por lo tanto debe de haber alguna relación, ¿sí? Y no es como la gente piensa de Dios, que el Señor creó pues todas las cosas y que es como que le dio cuerda al mundo con leyes físicas y naturales y abandonó y se desentendió de la creación, y esto es erróneo, porque dice la palabra del Señor que Él vivifica todas las cosas que hay en esta tierra. Él le da vida, le da aliento de vida. Él hace florecer, hermanos. Él da el agua, Él da la lluvia, nos da todas las cosas. Quiere decir que se relaciona constantemente, diariamente, a todo minuto, a cada momento con sus criaturas. Y para la salvación también se relaciona la bendita Trinidad. Por esto hemos de considerar con todo sumo respeto, con temor reverencial, lo que es la vida íntima de la deidad. Cuando hablamos de la deidad nos referimos a Dios, hasta donde la revelación bíblica nos lo permite, porque también no sería conveniente o sano que nosotros vayamos más allá de la revelación de las Sagradas Escrituras. Especulaciones no es bueno, porque de esta manera podríamos nosotros errar, podríamos nosotros desviarnos de la sana doctrina, y eso no lo queremos. Únicamente, como estamos diciendo, con todo temor, con todo respeto, pues vamos a descorrer ese velo de la vida íntima de Dios hasta donde la revelación nos permite, como dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas ocultas, secretas, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros a fin de que las cumplamos. Entonces, de esta manera, el Señor quiere que sepamos lo suficiente, lo necesario para poder también nosotros relacionarnos. Como personas que somos, podemos también tener relación con nuestro Dios, podemos nosotros, hermanos, disfrutar su presencia, podemos nosotros tener realmente una comunión con Él, como cada uno tiene con su familiar cercano, con el compañero de trabajo, con el amigo, en fin, porque nosotros los seres humanos somos seres sociales. Dios nos creó para socializar, para no estar solitos, sino poder, pues ahora sí que, tener comunión unos con otros. Y eso es lo que el Señor quiere. La iglesia también, por lo tanto, es una comunidad de hermanos, de gente redimida, que se relaciona entre sí por muchas cosas en común, como dice la Escritura, que nos ha unido a la sangre de Cristo, que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre, el cual es en todos y sobre todos. Entonces, amados hermanos, con esto quiero decirles que acerca de la Divina Trinidad, ellos se relacionan, pero esa relación es eterna, ha sido eterna. Es decir, en la eternidad no tiene principio ni fin. Por esto vamos a entrar en materia de la relación. Se nos dice que relación es la conexión de una cosa con otra o la correspondencia entre dos personas o cosas. Conexión, por ejemplo, ¿tendrá algo que ver un sartén con unas pinzas de electricista? ¿Verdad que no? No tiene relación una con otra. Claro que no, porque un objeto es de cocina, para cocinar, para guisar,
y el otro es para la electricidad, ¿sí? Entonces no tiene relación una con otra. Ahora, por poner otro ejemplo de la vida natural, ¿tendrá algo que ver la luz y las tinieblas? ¿Verdad que no? Porque incluso la palabra del Señor nos dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. El Señor separó la luz de las tinieblas en un principio. Y así podemos nosotros correlacionar objetos, cosas, ¿sí? Que tienen pues relación, vaya. Entonces, una relación es conexión de una cosa con otra, algo que congenie, algo que compagine con la otra, y también correspondencia entre dos personas o cosas, porque también hay gente que no se lleva entre sí, gente, ¿verdad?, que no tiene comunión, aunque viven cerca, aunque son vecinos, aunque se ven, pero no tienen conexión una con otra, no se llevan, no tienen nada pues en común, no platican, entonces ahí no hay ¿qué? Relación. Entonces, aquí estamos viendo que entre las personas de la Divina Trinidad hay relaciones, hay nexo, hay, ¿verdad?, conexión. Si la conexión de una persona con otra establece relación entre ambas, vinculándolas mediante un nexo específico, podemos entender que lo que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es la esencia de Dios precisamente que las tres personas tienen en común, de modo que las tres son un solo Dios, como siempre lo hemos dicho desde que iniciamos este curso, mis hermanos, nuestro Dios es uno, porque así lo dice la palabra en la ley, Deuteronomio 6:4. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, no son tres dioses en ninguna forma, es un solo Dios verdadero, pero nuestro Dios es uno y trino. Así, cuando el Señor Jesucristo afirmó en San Juan 10:30, Él afirmó, yo y el Padre uno somos. Y cuando en su primera epístola, San Juan, capítulo 5, versículo 7, enseña que los tres dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo es Jesucristo, que es la palabra hecha carne, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí vemos las relaciones entre las tres divinas personas. Y esto nos revela que las personas de la deidad se relacionan perfectamente entre sí, al grado de formar un solo ser divino, en virtud de la única esencia que los tres tienen, porque es la esencia divina. Gloria al Señor. Ahora, veamos cómo enseña la Biblia lo concerniente a las relaciones eternas de la deidad. Cuando la Escritura nos habla de Dios como el Padre, establece como consecuencia necesaria e indiscutible su relación a otro, que debe de ser su Hijo. Es allí donde hablábamos acerca de relacionar objetos, relacionar, ¿verdad?, situaciones o relacionar personas. ¿Sí? Un profesor se relaciona con los alumnos, un médico se relaciona con los enfermos, y así, según pudiéramos poner ejemplos. Bueno, cuando la Biblia nos habla de Dios como Padre, el término Padre significa que si es Padre, debe de tener Hijo. Y así es, en efecto, que es Jesucristo. Por eso le llamamos Padre, porque Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también. ¿Por qué? Porque le hemos recibido, dice la palabra del Señor, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de esta manera, queridos hermanos, vemos que nosotros también podemos tener comunión con el Padre Celestial. Ya no solamente es nuestro Creador, no solamente nuestro Señor, nuestro Dios, sino nuestro Padre, que ya es una relación más filial, más íntima, mis hermanos, cosa que el mundo no goza. ¿Por qué? Porque no le conoce, porque no ha tenido el encuentro con Cristo, que es el camino al Padre. Puede ser que algunos conciban a Dios como no siendo Padre, sino entendiendo solamente a Dios como creador. Y así le llamamos también, en efecto. Esto es 100% pues bueno, es 100%, podemos decirlo de esta manera, correcto, porque Dios es creador.
Dios es creador de los cielos y la tierra, porque así nos los enseña la Biblia desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios es el creador del universo, ¿sí? Pero muchos podían decir, pues el creador, le mencionan Dios, cuando se relacionan con él o le llaman, le dicen Señor, Rey, pero son pocos los que pudiéramos tener o tenemos, por la gracia de Dios, esa relación con Dios como de hijo a padre. Entonces, muchos entienden al Señor solamente como creador, pero nadie pudiera pensar que Dios es padre sin relacionarlo a por lo menos con un hijo, con uno aunque sea, ¿sí? Y que fuese Dios creador sin ser padre, pues se comprende de manera fácil y sencilla, atendiendo el significado del verbo crear. En una clase de teología también vimos que el Señor es el que crea las cosas. Todo lo que vemos lo creó. ¿Qué significa creer? Crear significa hacer algo, producir algo de la nada. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, el creador, produjo de la nada las cosas que hoy existen, porque la Biblia en Génesis 1 nos enseña, y dijo Dios sea la luz, fue la luz, sean los mares que produzcan vida, los árboles, en fin, todo lo que vemos de la creación, el Señor lo produjo de la nada. No utilizó materia ya existente, sino que de su boca Él creó todas las cosas, sin necesidad de experimentar, sino que todo lo creó de la nada. Por eso es creador, y se le llama crear al acto de producir algo de la nada, ¿sí? Pero también vemos que en una clase de teología aclaramos que el hombre no crea nada. Al hombre no se le puede llamar creador, ni siquiera de vida, sino otro término que ahorita les vamos a decir. ¿Por qué? Porque el hombre no crea nada. Porque simple y sencillamente él no produce las cosas de la nada. Para hacer un edificio, para hacer un cuaderno, para hacer un lapicero, en fin, todo lo que se le ocurra a usted, tuvo que haber tomado algo ya existente, materia prima ya existente. Por ejemplo, los lápices se hacen, ¿verdad?, con madera de los árboles, las mesas, las sillas. Entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Crear, no, pero sí inventar. El hombre inventa. El hombre, hermanos, toma de lo que ya Dios creó y transforma esa materia en lo que ahora vemos, en edificios, muebles, buenos zapatos, cinturones, camisas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos la grande diferencia entre crear y entre inventar, que es lo que hace el hombre. Así, por medio de la creación, Dios no tiene hijos, ¿sí? Por eso decíamos hace un momento, al Señor se le llama el creador porque hizo todo lo existente, pero no se le llama padre en este sentido. Dios no tiene hijos, sino criaturas, dice la palabra del Señor. Y esto es muy cierto, mis hermanos. Esto es muy cierto porque todos nosotros sabemos que para ser hijos de Dios tenemos nosotros que recibirle. San Juan 1:12. Tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto, mientras el hombre viva lejos de Dios, no considerándolo en su vida, ignorándolo, que es únicamente una criatura porque Dios lo creó. Entonces nosotros, gracias a Dios, los que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor y hemos experimentado la salvación que somos hijos de Dios ahora, hijos de Dios por adopción, por medio de la sangre de Cristo. El Señor nos engendró, ¿verdad? Entonces, esto lo queremos aclarar para que nosotros podamos entender que Dios se entiende como creador de todo, incluso de la misma vida del hombre,
¿sí? Dice la palabra del Señor que Él creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Lo dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Pero aquí se devela un poco el misterio inefable de las relaciones internas en Dios, ¿sí? O sea, muy dentro. Cuando la Escritura le llama Padre, no podemos concebir a Dios creando, ¿verdad que no? Sino, como ya dijimos, creador es el término correcto. No lo podemos concebir a Dios creando. Cuando se habla, ¿verdad?, de hijos, le debemos nosotros decir que está engendrando hijos, dado que aún del hombre no decimos lo que decíamos hace un momento, que crea hijos, puesto que no los produce de la nada, sino que los engendra, ya que engendrar significa ser causa u origen de otro de la misma especie. Eso significa engendrar, ¿sí? Entonces, ser causa u origen de otro de la misma especie. Ejemplo, un león no puede engendrar peces, ¿verdad que no? ¿Qué tiene que engendrar? ¿Qué es lo lógico, lo natural? Un león puede engendrar otro león, es decir, otro de la misma especie. Los peces no pueden engendrar leones, ¿verdad que no? Sino peces. Las aves, pues aves no pueden engendrar gatos. Entonces el hombre engendra hombres, o sea, causa de la misma especie, aleluya. Dicho de otro modo, engendramos de nosotros mismos y no de otros, de nosotros, de nuestro ser, engendramos, de forma que no es padre más que el que ha engendrado hijos, porque alguien, un varón que no tenga hijos, no puede ser llamado padre, porque no ha engendrado hijos, y no es hijo más que el que ha sido engendrado por un padre. A una persona no se le pudiera llamar hijo si no tuviese un padre. Entonces ahí vemos las relaciones, ¿no? Y la lógica también nos hace entender esto. Entonces todos nosotros hemos nacido de un matrimonio, de un hombre y de una mujer, que son nuestros padres. Es ahí las relaciones filiales entre familia. Y así la primera relación que se nos revela de manera majestuosa de nuestro Dios es la de padre a hijo. Así es. Y esto en la eternidad. Y siendo hijo no pudo ser creado como algunos extraviados pretenden, sino engendrando, como enseña con toda claridad las Sagradas Escrituras. En el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Habla y se dirige, ¿verdad?, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por eso le conocemos, se le llama a Dios Padre, porque tiene un hijo. Si no lo tuviera, pues únicamente diríamos Dios, Señor, Creador, Rey, pero Padre, ¿por qué? Porque tiene un hijo y es Jesús de Nazaret. La excelencia del engendrado es magnificada por el apóstol San Pablo también, al afirmar que el Hijo es muy superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los profetas, porque pregunta en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿Verdad que a los ángeles no les dijo así, yo te he engendrado hoy? A ninguno, ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a ninguno. Solamente a Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó en el vientre de María. Entonces, es allí donde vemos las relaciones eternas en las personas de la Divina Trinidad. Y estamos viendo la relación de Padre e Hijo, ¿sí? Y también, amados hermanos, vemos que el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad. Sí, en la eternidad. No sabemos, no podemos fijar un tiempo, una fecha, porque la eternidad es sin principio, sin fin. Porque el Señor habita en la eternidad, para Él no existe el tiempo como nosotros. Antes que el tiempo tuviese principio, y si el engendrado es igual al que lo engendra, dado que salió de la propia naturaleza de éste, se discute
irrebatiblemente que, siendo engendrado por Dios, el Padre, ¿qué pasa con el Hijo? Participa de toda la naturaleza divina del su Padre. Por eso decimos que Jesús y el Padre son uno, porque procede del Padre, el Hijo, para aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesús, diciendo que Él no es Dios. ¿Cómo no va a ser Dios si fue engendrado de la misma esencia del Padre? Es como en lo natural, amados hermanos, siervos de Dios que están aquí, todos nosotros recibimos los genes de nuestros padres, el ADN y todo lo que contiene, ¿verdad? Con lo que nacemos, que nos parecemos, incluso en el carácter, gestos, bueno, tantas cosas vienen en los genes que nos transmiten o nos heredan nuestros padres, que recogemos de ellos. Y es allí donde no se puede decir, este no es hijo de fulano o no es hija de sutana, porque pues no se parece, ¿verdad que no? Pues los mismos genes, y ahora sí que el carácter, la personalidad, lo físico, pues delata que pues somos indiscutiblemente hijos de fulanito y de sutanita, ¿sí? De ciertas personas que Dios, ¿verdad?, nos dio como padres terrenales, y heredamos de ellos, ¿sí?, su carácter, sus genes y todo ello. Pues también hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Él, ¿de quién tomó todo? Toda la plenitud de su Padre, de la deidad. Lo dice también la palabra del Señor. Un sencillo ejemplo nos aclara excelentemente lo anterior, lo que hemos dicho, que un hombre no puede engendrar ángeles, ¿verdad que no? Un hombre como usted, como yo, no puede engendrar ángeles. Ni un león podría engendrar peces, ya lo dijimos, sino el hombre engendrará hombres y el león engendrará leones. Luego, el fruto engendrado participa de la naturaleza del que lo engendró, toma de él, toma de él. Así Dios el Padre engendró a un hijo, que es el único, dice San Juan 3:16, hijo unigénito, no hay más de los que han salido de su misma naturaleza divina. Y usted podrá decir, hermano, pero usted acaba de decir que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Sí, nos convertimos en hijos de Dios por adopción, nos lavó, nos santificó, nos aceptó, pero no venimos de la esencia como tal de Dios, de su sustancia, porque entonces esto equivaldría a decir que nosotros somos dioses también, lo cual sería erróneo o una blasfemia, decir que nosotros somos dioses, y no es así. Como Dios y como Hijo solamente Jesús de Nazaret, no hay más, no hay otro, hermano. Así, Dios el Padre engendró a su Hijo único, como se le llama ahí en San Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 18 y San Juan 3:16. Y este Hijo necesariamente participa de la naturaleza de quien lo engendró, y como quien lo engendró es Dios, se sigue que el Hijo también es Dios. O sea, hermanos, por consiguiente el Hijo también es Dios, puesto que lo engendró el eterno Padre celestial, siendo participante de toda la naturaleza divina e indivisible de Él, como lo enseñó también el apóstol San Pablo a los colosenses. Esto dice en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y capítulo 2, versículo 9, que dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, con Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De la deidad significa de Dios. ¿En quién habita? En su cuerpo totalmente la plenitud de Dios, en Jesucristo, en el Hijo del Hombre, en el que se encarnó, en el que vino y vivió con nosotros. En Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios, toda su sustancia. Y cabe aclarar aquí que mientras el hombre, siendo imperfecto, engendra imperfección en sus hijos, la naturaleza caída, el pecado original, hermanos, porque todos hemos nacido en pecado, hablando, ¿verdad?, del pecado de nuestros primeros padres que vamos heredando, hermanos, que todos somos pecadores. Y esto es lo que queremos aclarar: el hombre, como es imperfecto, engendra imperfección en sus hijos, de modo que
incluso estos están sujetos a un proceso de desarrollo y de declinación, porque también morimos, todos, ¿verdad? Llegamos pues al final de nuestros días, pero Dios el Padre, siendo infinitamente perfecto, si engendró a un hijo, que es Jesús, pues lo engendró igualmente perfecto y no sujeto a ningún proceso, no hay ninguna evolución, ni tampoco a una perfección, en el sentido, ¿verdad?, de que Jesús tuvo que pasar etapas para ser como Dios en ninguna manera, porque Él tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y no se desprendió en ninguna forma su naturaleza divina cuando vino a la tierra a tomar cuerpo, forma de hombre, hermanos, y que estuvo sujeto a las limitaciones, a las debilidades de nosotros. Debilidades no se refiere a pecado, sino a que tuvo sed, hambre, sueño, cansancio, ¿verdad? Tuvo sentimientos como usted y como yo, experimentó traición, aborrecimiento, desprecio, y todo esto son debilidades de los seres humanos imperfectos que habitamos en esta tierra. Entonces, el Padre engendra a su Hijo igualmente perfecto como Él, no sujeto a ningún proceso, ya que lo infinitamente perfecto no sufre variación alguna, como lo que Dios creó, que dice la palabra, Dios hizo todo recto, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Así que el Señor no tuvo que experimentar en la creación diciendo sean los árboles, pero que algo no le salió bien y el Señor tuvo que volver a hacer otro árbol, ¿verdad que no? No nos habla la Biblia así. Dice la Biblia en cada aspecto de la creación, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno en gran manera porque el Señor todo lo hace perfecto, lo hizo perfecto. Pero el hombre es el que ha buscado las perversiones, es decir, lo malo. Y esto, hermanos, pues es triste y lamentable. Pero acerca de su Hijo, Él es perfecto, no sufre variación alguna, siendo plenamente Dios desde la eternidad, porque con Él, con el Señor, con el Padre, estaba desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de los ángeles, porque déjeme decirle que los ángeles, ellos tuvieron un principio, no son eternos como Dios, tuvieron un principio. El Señor los creó en algún tiempo de la eternidad, ¿sí? El único eterno es y ha sido y será Dios. Y por lo tanto, su Hijo, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo también es eterno, dice la Biblia en Hebreos, que Él es el Espíritu eterno. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Ya dijimos, Verbo es Jesús, la palabra hecha carne. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, Dios mismo, ¿sí? De la esencia de Dios. Esto es, el Hijo es Dios desde el principio, porque el Padre le engendra en la eternidad con toda la perfección infinita de su esencia inmutable. Significa inmutable que no cambia, su esencia no cambia. Dios es amor, fue, seguirá siendo por siempre amor. No cambia su esencia, su compasión, hermanos, su misericordia y todos los atributos que ya hemos visto también son partes inherentes de Él. Su esencia pues nunca cambia, no sufre transformaciones. Siendo Dios, Padre del Hijo unigénito, se entiende que el Padre en sí mismo es inengendrado. ¿Cuántas personas dicen, ¿y quién creó a Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Quién lo creó? Pues hermanos, simplemente el Señor dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Que Él no tiene origen, no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno. Nadie creó a Dios, Él es en sí la vida, el existir. Por eso es, hermanos, esta declaración tan sublime, yo soy el que soy. Amén, Él es la vida. Así que nadie creó al Padre, a Dios. Él es inengendrado. Él es inengendrado puesto que no procede de nadie, de otro Dios, porque Él mismo dice, fuera de mí no hay Dios. O sea, no hay alguien antes que Él. Igualmente, se comprende que el Hijo, no siendo creado, sino engendrado, no es criatura, sino Hijo eterno del eterno Dios.
Dios de Dios, o sea, Dios Hijo, procedente de Dios el Padre. Y esto nos queda muy claro, hermanos. Espero que esté quedando claro, confirmado en nuestro corazón, para que nosotros podamos estar firmes en la doctrina, mis hermanos. Ahora bien, siendo Dios Padre inengendrado y engendrados, cabe preguntar si también, en cuanto a la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es si también el Padre engendró al Espíritu Santo. Ya vimos los términos engendrar, ya vimos el término crear, a qué se refieren, para que podamos entender esta pregunta que probablemente usted se haga. ¿El Padre engendró al Espíritu Santo? Porque pues si vemos que tiene Hijo y el Espíritu Santo decimos es Dios, es la esencia de Dios, entonces también creó al Espíritu Santo. La respuesta es no, un rotundo no. No es el Espíritu Santo engendrado del Padre, porque la Biblia siempre nos dice hijo unigénito, no dice hijos, dice hijo unigénito. Entonces, fuera de Jesús no hay otro hijo. El Espíritu Santo no es hijo de Dios. Y el por qué no se dice que el Espíritu Santo fue engendrado resulta muy claro, hermano. Recordando que engendrado se dice invariablemente dio un hijo. Todo padre se entiende en relación al engendrado en cuanto este es hijo y nada más. ¿Sí? Esto para aclarar. Pero de Dios se nos revela en la Escritura que no tiene más que un hijo. Como dice la palabra, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, hermanos amados, que el Espíritu Santo no es entonces engendrado por Dios, ni se le llama Hijo de Dios. Ya vimos que tiene su personalidad el Espíritu Santo. Aquí habla, ¿verdad?, que el unigénito del Padre dio a conocer, ¿sí?, a su Padre precisamente, que está en el seno, dice, del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego, el Espíritu Santo no es hijo de Dios, por lo que no puede decirse que Él es engendrado por el Padre. Lo que las Escrituras nos dicen del Espíritu Santo, esto sí lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo procede del Padre, según afirmó el Señor Jesucristo en San Juan 15:26, que dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Habla de una procedencia, habla, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, una procedencia, mi hermano. En este caso, el Espíritu Santo viene del Padre Celestial, pero no solo del Padre procede el Espíritu Santo, sino también del Hijo, porque también el Hijo, hermanos, lo prometió al otro Consolador, ¿sí?, y que lo enviaría el Padre en el nombre de su Hijo al Consolador aquí a nuestras vidas. Dice en San Juan 16:7, si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Hijo, ¿verdad?, también, junto con el Padre, lo envían, procede de ellos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios procede del Padre y del Hijo, quienes lo envían, como se afirma en el texto de San Juan 14:26, que dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Estamos hablando de las relaciones entre las tres divinas personas, y aquí vemos que se relacionan Padre e Hijo para enviar al Espíritu Santo de Dios a morar en los creyentes que han tenido ese encuentro con Jesucristo, que han pedido, ¿verdad?, la llenura del Espíritu de Dios, que han recibido su soplo. También en San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ahí vemos la relación. El Padre le está pidiendo, le rogó, ¿sí?, que diera el otro Consolador, rogaré al Padre. Y luego en San Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. El hermoso Espíritu Santo es regalo ¿de quién? Del Padre, ¿sí?, prometido del Hijo y enviado por ambos, procede de ellos. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se comprueba con el testimonio de la Biblia,
que lo mismo le llama Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando sabemos que es el Espíritu de Dios, pues hay evidencias en la palabra. En San Mateo 3:16 dice, vio al Espíritu de Dios. Aclara ahí, espíritu no humano, no otro espíritu que no sea pues del cielo, sino Espíritu de Dios, Espíritu Santo. También allí en San Mateo 10:20 dice, el Espíritu de vuestro Padre hablará, dice. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Habla del Espíritu Santo. Y que el Espíritu de Cristo, hermanos, también pues es procedente del Dios omnipotente, lo dice Romanos 8:9. Y el Espíritu de Cristo. Y luego también dice en Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y luego dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad. Así que, mis hermanos, con esto aclaramos que el Espíritu Santo no es engendrado, sino procedente del Padre y del Hijo. Amén. Haciendo la obra de santificación día con día en nuestros corazones. Y bien, dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el Espíritu Santo vivifica, el Espíritu Santo levanta, sí, hermanos, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales, porque mora en nosotros, sí, envías tu Espíritu, son creados, dice el salmista, y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, y no como una energía o como una influencia, sino como persona, que ya dijimos, una persona, para ser llamada persona, necesariamente tiene que tener, ¿qué? Pensamientos, sentimientos y voluntad propios. Dado así que como el Hijo, al ser engendrado, recibe toda la esencia divina, ¿qué pasa con el Espíritu Santo al ser inspirado por el Padre y por el Hijo? Recibe de ambos igualmente toda la naturaleza de la deidad. Esto es indiscutible, amado hermano. Por eso, nosotros concluimos diciendo que ni el Hijo es de una esencia parecida a la del Padre, ni el Espíritu Santo es de esencia similar a la del Padre y el Hijo, sino que la misma naturaleza, la misma sustancia, la misma esencia de Dios es la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que si bien el concepto de relaciones los distinguen en cuanto a personas, o sea, para corroborar que son personas, y no como dicen por ahí algunos, que la fuerza activa o que Jesús es un ángel. No, hay relaciones eternas entre los tres y todo proviene, como dijimos, de la misma sustancia, de la misma, hermanos, de la misma sustancia divina. Entonces, vemos el concepto de relaciones los distinguen en cuanto a personas, el nexo de la esencia divina, que solo es una, nos hacen confesar juntamente con el apóstol San Juan que los tres son uno. Amén. Y debemos aclarar, hermanos, para evitar cualquier confusión, que los hombres que son criaturas de Dios, como ya dijimos, cuando todos, hermanos, nacemos, ¿qué somos? Criaturas de Dios. Ninguno nace siendo hijo de Dios, porque para esto necesita recibir a Cristo, necesita el perdón de sus pecados para ser llamado hijo o hija de Dios. Mientras tanto, pues es criatura de Dios. Entonces, que los hombres son criaturas de Dios y que pasan luego a ser hijos de Dios cuando aceptan al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Esto para evitar cualquier confusión. Pero desde luego, si somos hijos, lo es por adopción, no porque el Señor nos engendró como engendró a su Hijo Jesucristo. Perfecto, el hombre perfecto es Él, hermanos. Así que somos hijos por adopción y no por haber sido engendrados por Él, en el sentido de que participáramos de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Por eso nosotros no somos omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. No, hermanos, porque
No fuimos engendrados como el Señor Jesús. Somos criaturas, sí, pero pasamos a ser hijos de Dios por adopción, por la fe. En esa categoría, mis hermanos, sí, dado a relacionarse también con las promesas que tiene un hijo que es natural de papá y de mamá en una casa. En ese sentido, por esto, amados hermanos y siervos del Señor que me escuchan, no participamos así de la naturaleza de Dios, de forma que nuestra naturaleza humana fuera transformada en naturaleza divina, porque esto sería una blasfemia, pretender que el hombre pueda llegar a ser Dios. No, hermanos, por eso nosotros, en nuestra naturaleza humana, ¿sí? No es transformada en naturaleza divina al recibir a Cristo. Dice por allí, ¿verdad?, un encabezado en la Biblia, participantes de la naturaleza divina, en las epístolas de San Pedro. Pero cuando habla de que hemos participado de la naturaleza divina, se refiere, hermanos, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vertió su sangre y con ella nos lavó, nos dio a comer, hermanos, de su carne, a beber de su sangre, en el sentido, ¿verdad?, espiritual de su palabra, nos dio de su Espíritu Santo, con el cual nos selló. Pero a eso se refiere en ese pasaje de la Biblia. Pero no que nosotros vengamos directamente, hermanos, de la sustancia de Dios, porque como dijimos, sería eso pues una blasfemia, y esto no queremos, amados hermanos. Y no podríamos llegar a ser dioses nosotros, tampoco. Y en cuanto a que la Biblia establece que a los hombres que reciben al Salvador, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales dice en San Juan 1, 12 y 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Pero esto no riñe con lo antes dicho, con lo que dijimos anteriormente, puesto que aquí no quiere decir el Espíritu Santo que quite el espíritu del hombre y engendre de sí mismo un nuevo espíritu en la criatura, ya que si fuera así, perdería ¿qué? Perdería la personalidad del hombre. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo en nosotros? Renueva nuestra alma. El alma de la criatura la renueva simplemente, quitando con la sangre preciosa de Cristo todo pecado que la había enlodado. Eso es lo único que hace, mis hermanos, pero no pone un espíritu diferente, ¿sí?, al que nosotros ya tenemos. Simplemente como dijimos, lo renueva el Señor por su Santo Espíritu. Y que esto es verdaderamente, hermanos, se prueba con la amonestación de Pablo, cuando dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de una renovación del entendimiento. ¿Qué significa esto? Que el Señor, ¿verdad?, nos lava también, nos purifica el entendimiento para que tengamos nosotros ciertamente la mente de Cristo, mis hermanos, pero no pone totalmente una nueva, sino únicamente que hace, la renueva. Esto es lo que queremos hacer entender, a lo que queremos llegar. Y más claramente aún, con la sincera súplica de David, cuando pecó el rey David, ¿se acuerda que dijo ahí en el Salmo 51:10? Renueva un espíritu recto dentro de mí. No dijo David en su oración que lo cambie, que cambie su espíritu, que ponga otro espíritu, no. Simplemente dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. El que se ensució, el que estuvo dado al pecado, Señor, renuévalo. Eso es lo que hace el Señor en nosotros, mis hermanos. Otra vez, el testimonio de San Pablo apoya esto que estamos diciendo en 2 Corintios 4:16, que dice, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Esto es lo que dice la palabra, que el hombre interior se renueva. El Señor todos los días hace una renovación de lo que ya hay en nosotros. Y esto es lo que debemos nosotros aprender, hermanos, para no confundirnos.
Y también en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dice, y no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, mis hermanos, Él no cambia, el Señor no cambia en nosotros totalmente nuestra personalidad, simplemente la renueva, transforma el carácter, pero seguimos siendo nosotros en esencia. Esto es lo que queremos dar a entender, mis hermanos, de la obra del Espíritu Santo, cómo se relaciona con el hombre, con la criatura, con el pecador, hermanos, que va haciendo una renovación, pero no quita de sí su esencia como tal. Entonces, hermanos, es como Saulo de Tarso cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. ¿Qué hizo? El Señor lo renovó, pero seguía siendo él mismo, su carácter, hermano, ahora sí que sus virtudes que él tenía, siguieron siendo los mismos, pero renovados ahora. Otra forma de pensar muy diferente. Y es lo que hace el Señor con nosotros. No desaparece, ¿verdad? El espíritu humano para poner un espíritu diferente, que al rato no nos reconozcamos ni nosotros mismos. A esto queremos llegar. Aquí el apóstol, hermanos, en estos pasajes, establece una renovación constante del espíritu del hombre por la hermosa obra de santificación que produce el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, no quitando el espíritu del hombre y engendrando uno nuevo, no, sino renovando el antiguo espíritu del hombre que constituye el ser humano, llevándole de fe en fe, de triunfo en triunfo, mis hermanos, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Así que es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Usted seguirá siendo quien es, yo seguiré siendo quien soy en esencia con mi personalidad, pero ¿qué? Transformada, renovada. Los pensamientos, pues ahora sí vienen siendo renovados en nosotros también. Hermanos, pues esto es lo que podemos nosotros decir acerca de las relaciones entre las tres personas de la Divina Trinidad. Para terminar, consideremos reverentemente las relaciones eternas en la deidad, para sentirnos constreñidos ¿a qué? A entrar cada día más en íntima relación con Dios, a fin de que sintamos, hermanos, realmente ese amor por ser verdaderos hijos suyos, adoptados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esto, mis hermanos, pues alabemos al Señor, porque ciertamente, hermanos, Él se relaciona con el hombre para llevarnos a un fin, que es estar un día delante de su presencia, hermanos. Y pues, como vimos desde hace clases pasadas, entre la Divina Trinidad hay acuerdo, hay armonía, hay, hermanos, esa conexión tal como debiera haber con cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, pues esto es lo que podemos compartir en esta lección de teología, que hablamos las relaciones eternas de las tres divinas personas, y como reflexión, cómo estamos nosotros relacionándonos con nuestro Creador, con nuestro Dios, pero sobre todo con nuestro Padre, porque ya dijimos, ahora es nuestro Padre, y por lo tanto debe de haber relación entre los hijos y el Padre celestial, el Padre de los espíritus, como dice la palabra, hermanos, y no solamente con el Padre, sino también hemos de participar con el Hijo y del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a hacer una oración para dar por concluida esta enseñanza. Padre eterno, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la fortaleza recibida, por la sabiduría, Señor, por el entendimiento, Padre celestial, porque realmente, Señor, necesitamos conocerte cada día más y más. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, toma las vidas y los corazones de tus hijos, porque ahora no solamente, Señor, somos criaturas, somos ahora hijos de Dios. Padre, hemos pasado, Señor, mi Dios, a la familia de la fe. Y un día, Señor poderoso, estaremos delante de ti en tus mansiones celestiales que has preparado para todos los que te aman.
Te rogamos, Señor, que mientras estemos en esta tierra, podamos seguir participando, Señor, de tu sangre, de tu carne, de ese sacrificio perfecto, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Toma la vida y corazón de cada uno de mis hermanos, que esta palabra quede asentada en la mente y el corazón, esculpida, Señor, como en roca, Padre eterno, estas palabras de vida, este conocimiento, Padre, que no solamente sea una teoría, sino sea, Señor, en la práctica, que podamos gozar, Señor, de la gracia de nuestro Señor Jesús, Padre, de ese amor que tú nos das y de la comunión del Espíritu Santo todos los días, Señor. Bendito es tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo hecho. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios siga bendiciendo sus vidas en grande manera. La próxima semana continuaremos en este capítulo número 5 de Teología. Con ayuda de Dios le invitamos a que siga de cerca estas enseñanzas a través del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, igualmente en la página de Facebook Presbiterio de Acapulco Guerrero, en sus siglas ICES, y por supuesto en la página de Facebook Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco Zapata, para que pueda usted entrar y ver todas las clases de teología desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5. Usted que es pastor, obrero laico, ¿verdad?, líder de iglesia, para usted son estas enseñanzas para que pueda usted predicar y enseñar correctamente la palabra de Dios. Para la próxima clase estaremos tratando errores doctrinales acerca de la Divina Trinidad. Amén. Y bien, me despido de ustedes, su servidor David Rodríguez Arciniega, desde Acapulco Guerrero. A nombre de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco, les enviamos a todos un fuerte abrazo en Cristo. La paz de Dios sea con ustedes. Y también de parte del pastorado de la Iglesia, nuestro hermano Daniel Tapia y nuestro hermano Sergio Chapina. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios les bendiga en grande manera. Hasta la próxima.